Buenos días con todos. Enciendan la cámara, por favor. Ojedis, Pacheco, Pilay, Pionce, Rodríguez, Riera, Valeria Rodríguez, Zuleika Paredes, Gary Bravo, Sebastián Pinto, Derlis Vera. Encienda la cámara, por favor. Kelly Suárez. ¿Está Kelly Suárez? Sí, profe. Ya, ayer nos informaron que usted ya puede dar evaluaciones pendientes, ¿correcto? Sí. Ya, yo le voy a activar a partir de este momento para que usted las haga, sea en la tarde, en la noche o el día de mañana, pero que no se pase de mañana en lo posible. ¿Lo podrá hacer? Sí, profesor. Ya. Otra cosa, Kelly, usted tiene mi WhatsApp, es para que me avise en el momento que las termine de hacer para yo entrar a la plataforma y calificar. ¿Me podrá avisar? No tengo su WhatsApp, profesor. Ya, entonces aquí le envío por el chat de Zoom. Pero usted tiene WhatsApp o su representante de ley que tiene, ¿cierto? Yo no tengo, profesor, voy a hacerle mi papá. Ya, exacto. Me escribe desde el WhatsApp de su papá o de su mamá. Usted me dice, soy el estudiante tal, de tal curso, y ya terminé de hacer las pruebas. Eso me dice, ¿listo? Ya, Kelly, en el chat de Zoom, ahí está mi WhatsApp, anótelo. Ese es mi número de WhatsApp, anótelo. Ya, lo que nos dijeron es que lo que debe hacer son las evaluaciones de la cuarta unidad. Ya está activada estudios sociales. Y ya está activada formación cristiana. Listo, jóvenes, atención a la lista. Encienda su cámara, Cornejo, Gedis, Rodríguez, los dos Rodríguez, Sebastián Pinto, Katia Carriel, Ashley Zavala. Enciendan la cámara, porque no sé si serán los estudiantes. En otros cursos se conectan con el nombre de los estudiantes y a mitad de la clase comienzan a interrumpir la clase. Ya bueno, parece que Ojedis no es Ojedis, por tanto se queda en sala de espera. No hay respuesta de Ojedis. Listo, ya quedaría en sala de espera Ojedis. Bueno, atención jóvenes, esta es la lista. Ya, Javier Álvarez. Presente. María Arellano. Presente. Milka Ayodín. Presente. Eduardo Barahona. Presente. Eric Barreto. Presente. Gary Bravo. Katia Carriel. Presente. Derek Chamorro. Chamorro.
Chiliogalli. Presente. Chiliogalli. Cornejo. Presente. Fajardo. Fajardo. Guerrero. Presente. Hidalgo, Saúl. Presente. Dayana Lucas. Presente. Yacer Mite. Presente. Justin Moreira. Presente, profesor Chillogalle también está presente. Dijo presente también. A ver, Chiliogalli, diga si está presente. Presente. Ay, ahorita recién se le escucha. Ya, listo. Moreira está, ¿no? Ojedis, Ojedis está, no sé si sería Ojedis, no sería, quedó en sala de espera. Britney Pacheco. Presente. Paredes. Presente. Pilay. Presente. Pinto. Presente. Pionce. Presente. Riera. Presente. Rodríguez. Valeria. Presente. Rodríguez Julio. Presente. Eli Suárez. Presente. Erlis Vera. Sí. Giovanna Yulán. Presente. Ashley Zavala. Presente. Justin Murillo. Murillo. Ya, ha faltado Murillo, Ojedis, Fajardo y Chamorro. Ya déjenme pasar a limpio estas asistencias. A ver, jóvenes, ¿vieron lo que sucedió ayer o antes de ayer, creo que fue, en Quito con el aluvión? ¿Vieron esas noticias? Sí. Ya, Saulito se ha visto. A ver, ¿ustedes qué dicen? ¿Eso es un castigo de Dios o no? ¿Qué opinan ustedes? A ver, le damos la palabra a Justin Moreira. Su opinión, Justin, ¿eso será un castigo de Dios o no? ¿Se desconectó Moreira? Profe, disculpe, tuve un inconveniente. ¿Me puede repetir lo que acaba de decir? Lo que sucedió en Quito con el aluvión, que hay más de 24 muertos, ¿eso es un castigo de Dios, sí o no? Bueno, la verdad es que no se podría decir exactamente, pero sí podría ser un castigo de Dios. ¿Por qué? Pero en este caso está castigando a veces a gente casi inocente, ¿no? Entonces Dios es malo. No sabría decirlo, no sabría decirlo. A ver, ¿qué nos dice Dayana? A ver, su opinión, Dayana Lucas. Su opinión es importante. A ver, Zavala dice que Ojedis. A ver, vamos a ver si enciende la cámara. Yo creo que no es castigo de Dios. Es algo que los seres humanos mismos creamos, haciéndole daño al planeta. Es algo que nosotros mismos causamos, no es culpa de Dios. Ya, muy bien, interesante. Profe, pero hay cuestión de la... Mira, han habido catástrofes. ¿Cuestión qué? Han habido lluvias hasta con trueno, y eso ha causado incendios antes. Eso no es obra de, digamos, de humano. Más tiempo antes que, no te voy a explicar, tiempo del cavernícola, por así decirlo. Hay pruebas que hubieron. Ah, ya Lluvias fuertes, así. Claro, los fenómenos naturales Fenómenos extremos naturales, ya. siempre Pues sí. han habido. Ya, muy bien, correcto. María Arellano, su opinión.
Yo creo que sí puede ser influencia del hombre, pero también de la misma naturaleza, porque eso creo que fue un desbordamiento de tierra o algo así. Y entonces también como los seres humanos hacemos estas construcciones o cosas así, y ya pues, eso también influye. Muy bien, correcto. Ya, jóvenes, a ver, voy a tratar de sintetizar las opiniones que ustedes han compartido, todas muy interesantes, muchas gracias. Hay varias cosas entonces. Lo que yo descarto de cajón es de que eso sea castigo de Dios. A mi modo de ver, la Biblia dice que Dios es bueno, que Dios es amor. Y como dijo Justin Moreira, sería injusto que les haga pagar los platos rotos a gente inocente, gente pobre, porque mucha gente pobre se vio afectada, perdieron sus carros, sus casas, perdieron familiares, seres queridos, mascotas, etc. Entonces, no, hay que descartar eso de que Dios se enojó, que Dios tuvo iras y ese rato mandó lluvia para castigar al pueblo y desahogar la ira. No, Dios no actúa así. Porque Dios no es humano, Dios es Dios. Dios es amor. Los seres humanos actuamos así. Cuando nos hacen enojar, ¿qué hacemos? Podemos hacer locuras, romper cosas, hasta podemos matar a la otra persona de las iras, ¿verdad? Pero eso porque somos seres humanos, pecadores, llenos de debilidades, etc. En cambio, Dios es amor, Dios es el bien. Entonces, Dios no es el autor de eso. Dios no es un castigo de Dios. Ahora, viene el otro punto. Detrás de eso, de alguna manera, podría estar la mano humana. ¿Por qué razón? Porque el ser humano se ha convertido en el peor depredador del planeta Tierra. El ser humano, llevado por el sistema capitalista salvaje que gobierna el mundo, con tal de hacer billetes, con tal de hacer plata, no le importa contaminar ríos, lagos, océanos, y no le importa talar árboles, talar bosques. Tanto así que hay denuncias de que ese aluvión se pudo haber evitado si el alcalde de Quito actual no hubiera dado permiso para que en las faldas del Pichincha se construya una urbanización. Porque para construir una urbanización talaron muchísimos árboles del bosque en la parte alta. ¿Y qué sucede con la tierra cuando se cortan los árboles? Sucede que la tierra se afloja, ya no hay nada que sostenga con sus raíces la tierra. Entonces, eso viene a causar inestabilidad en el terreno. Y podría eso estar detrás como una causa humana. Por otro lado, jóvenes, Derlis Vera algo mencionó así, son fenómenos extremos, fenómenos como el que sufrió Quito de una lluvia tan fuerte, no se había visto en varias décadas, pero no es que nunca han existido esas lluvias fuertes, sí, siempre han existido. ¿Saben por qué? Porque el planeta Tierra es un planeta vivo. ¿En qué sentido? En el sentido de que el planeta Tierra es todavía un planeta que sigue evolucionando, que se sigue transformando, que se sigue estabilizando. Y mientras no logre su estabilidad total, tarde o temprano, o bien sucede un aluvión, o bien viene un huracán, o bien explosiona un volcán, o sucede cualquier cosa. ¿Por qué? Porque el planeta es así, el planeta está vivo. Hay energías en la Tierra, en el núcleo de la Tierra, hay energías poderosísimas por el calor que hay en el núcleo de la Tierra, por el movimiento de las placas tectónicas, que en un momento determinado se mueven las placas tectónicas y ese movimiento en el océano produce tsunamis y los tsunamis producen miles y miles de muertos. Porque es así, así es nuestro planeta. Así ha sido siempre, en continuo cambio, en continua evolución, un continuo proceso de creación y destrucción. O sea, son fenómenos en cierta parte naturales al planeta. Pero por otro lado, les decía que estos fenómenos se pueden intensificar cuando el ser humano se comporta como un animal sin inteligencia, como un animal
sin inteligencia frente a la naturaleza. Aristóteles decía que los seres humanos somos animales racionales, pero cuando el ser humano se aprovecha de la naturaleza, destruyéndola, contaminándola, dañándola, ¿sabe qué es lo que sucede? Que el ser humano actúa solo como animal, un animal lleno de egoísmo, y no un animal racional que piensa antes de actuar. ¿Y a qué se deben esos fenómenos extremos y que cada día pueden ser más extremos? En gran parte al calentamiento global. ¿Y por qué sucede el calentamiento global? En parte por la actividad industrial humana y la contaminación ambiental, que la producen las grandes compañías y en la cual todos los seres humanos lamentablemente participamos de esa contaminación. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Usted se compra una funda de papitas, esa funda es de plástico. Ese plástico contamina. La mayoría de plásticos no son biodegradables. Se quedan siglos contaminando la naturaleza. Entonces eso es lo que sucede. Por tanto, no le echemos la culpa a Dios. Dios no tiene la culpa de nada. Es la naturaleza, es parte natural, fenómenos naturales, y es la mano del hombre que muchas veces hace que al dañar la naturaleza, esos fenómenos se vuelvan totalmente extremos, totalmente destructivos y mortales. Muy bien. Ok, todas las cámaras apagadas a sala de espera. Hasta luego. Arrivederci, Roma. Ah, ya ahorita sí las prenden. Ajá, ya ahorita sí las prenden. Jóvenes, mantengan sus cámaras encendidas. Ojedis no la vuelve a prender. Miren, les di chance, le di una segunda oportunidad a Ojedis y nada, sigue la cámara apagada. Bueno, ya no se puede hacer nada ahí. Chilio Galli, su cámara. Nada, Chilio Galli. Bueno, debe mantener la cámara encendida, jóvenes, por favor. Si no, luego yo no sé si se durmieron, estarán ahí, o dejaron apagando la cámara y se fueron a jugar PlayStation. Yo no sé nada. No los veo aquí frente, por lo menos. ¿Sí o no, Dayanas? Pueden ir a jugar un partido de fútbol. Y yo aquí pensando que están en clase con la cámara apagada. Total, peloteando afuera en la calle o en el patio de la casa. Entonces, por eso se pide la cámara encendida. Bueno, jóvenes, a buen entendedor, pocas palabras, ¿verdad? Y ustedes son personas muy inteligentes. Vamos a ver el tema de los sacramentos, jóvenes, que son una parte importante dentro de la vida cristiana, de la fe católica. Los sacramentos de la vida y la vida de los sacramentos, ¿sí? A ver, ¿qué es un sacramento? Para entenderlo vamos a poner un ejemplo. Cuando usted quiere expresarle a un amigo, a un familiar, su cariño, su aprecio, por ejemplo, cuando está de cumpleaños, ¿usted qué hace? Usted le compra un regalito, así sea barato, así sea de $1, más cuenta el detalle. O aunque sea usted mismo le dibuja una tarjeta y le dice, toma, te quiero mucho, feliz cumpleaños. ¿Verdad? Eso es un signo. ¿Eso es un signo de qué? De que usted le tiene aprecio a esa persona, ¿verdad? Eso es un signo. No quiere decir tanto que la tarjeta en sí mismo, que es de cartulina, no quiere decir que ese sea el amor o el aprecio. No, ese es un signo del aprecio y del amor. ¿Ya? Entonces, asimismo con los sacramentos. Los sacramentos son signos visibles que los podemos ver y tocar, pero que representan y nos comunican una gracia invisible. ¿Sí? Son signos visibles, signos eficaces que los podemos ver, pero que nos transmiten una gracia, una fuerza invisible que nos ayuda a seguir adelante. Entonces, por eso es que los cristianos celebramos la fe con unos ritos de un significado muy especial. Estos ritos, estos signos, son los sacramentos. ¿Cuántos sacramentos existen? En total, 7.
según la teología católica, los 7 sacramentos pues son instituidos por Jesucristo en diferentes acontecimientos de su vida. Jesús instituye los sacramentos, los crea y después la Iglesia los va repitiendo, practicando en conmemoración de la obra de Jesús. Entonces, esos son los sacramentos, jóvenes, ¿sí? Perdón, jóvenes. Esta tos que no me deja. A ver, entonces, pero tranquilos que por aquí, por el micrófono, no se pasa el virus hasta donde ustedes están. Entonces, tranquilo. ¿Qué características poseen los sacramentos? Son signos y símbolos sensibles, eso ya lo explicamos. Por ejemplo, ¿cuál es el signo visible en la Eucaristía? El pan. A ver, Giovanna Yulán, ¿de qué color es el pan de la Eucaristía? Como blanco, ¿veis? Eso, correcto. Ahí está. Es un signo visible. Por eso Giovanna se ha dado cuenta que es de un color blanco o beige. Muy bien. El vino, lo mismo. Tiene un color. Es vino tinto, vino rojo, el que se emplea para la misa. Pues esos son los signos visibles. Son los símbolos sensibles. ¿Por qué? Porque los podemos sentir. Cuando usted recibe ese pancito en la boca o en la lengua, usted siente el sabor de ese pancito. Usted siente que se va derritiendo en su boca. ¿Sí? Entonces son signos sensibles, pero a la vez son eficaces. ¿Por qué? Porque nos producen la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Hagan en cuenta, la gracia de Dios es una fuerza, es una motivación extra para hacer el bien y evitar el mal. Esa es la gracia de Dios. ¿Sí? Fueron instituidos por Cristo y los sacramentos son de la Iglesia, es decir, Jesús los entregó a ella. Es por eso que los 7 sacramentos solo existen en la Iglesia Católica y en la Iglesia Ortodoxa. Si ustedes van o si ustedes tienen un amigo o un familiar en alguna otra religión, puede ser pentecostal, cristiano evangélico, etc., y tú le preguntas y le dices, oye, ¿y en tu religión, en tu iglesia, también tienen los 7 sacramentos? Ellos van a decir, no, acá no tenemos el orden sacerdotal, acá no tenemos la confesión de los pecados, la unción de los enfermos. Pero otros sí los tienen, por ejemplo, el bautismo. También la Eucaristía, que le llaman con otros nombres en otras religiones, otras iglesias le dicen la Santa Cena, la Cena de Cristo, cosas así, otros nombres. Pero los 7 sacramentos en sí los tiene la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa, que también es católica. Atención a esta diapositiva. Un sacramento se compone de 3 elementos. Primero, la materia, que es la sustancia que podemos ver, tocar, oler, sentir, etc. Segundo, la forma. A ver, aquí con la palabra forma no significa figura. Aquí la palabra forma significa fórmula. ¿Qué significa fórmula? Un conjunto de palabras que se pronuncian en el momento de que se da exactamente el sacramento. A ver, vamos a preguntarle a Emiliano Barreto. ¿Sí me escucha, Emiliano? Sí. ¿Usted es católico? Sí. A ver, Emiliano, ¿en qué momentito exacto de la misa la hostia deja de ser la hostia, es decir, el pan blanco deja de ser pan y se convierte en el cuerpo de Cristo? ¿Cuánto ya nos van a dar cuánto ya nos van a dar? Es decir, En ese momentito que el sacerdote le entrega a usted la hostia, ¿ahí? sí, es decir, este es mi cuerpo y este es mi sangre, no. Negativo. En ese momento de la comunión ya se convirtió en el cuerpo de Cristo según la fe católica mucho antes. Antes de llegar a ese momento de recibir la comunión en la boca, antes de eso ya se convierte en el cuerpo de Cristo. ¿En qué momento? Bien, Giovanna, muy bien. Aquí Giovanna ya dio la respuesta. Muy bien. Eso, exacto, Giovanna. Muy bien, 10 sobre 10, Giovanna. El momento en que se convierte el pan en el cuerpo de Cristo es en el momento en que el sacerdote consagra. Es decir, pone sus manos así, con la palma de la mano hacia abajo, y ahí en el altar, en la mesa del altar,
está el pan y el vino, y el sacerdote pone las manos así, ¿se han visto? Ese momento se llama la consagración. Dice palabras más o menos como estas. Si ustedes participaron hoy día en la misa, se van a acordar lo que decía el Padre. En ese momento el Padre dice, envía, a ver, por eso te pedimos que envíes tu Espíritu Santo de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesús, el cual cuando iba a ser entregado voluntariamente, tomó pan, lo repartió a sus discípulos y dijo, tomen y coman todos de él, esto es mi cuerpo. Ya. Ahí, en ese momento, en ese instante, mientras el sacerdote está así con las manos sobre el pan y el vino y está pronunciando la fórmula de la consagración, en ese momento el pan deja de ser pan y se convierte en el cuerpo de Cristo. Y el vino deja de ser vino y se convierte en la sangre de Cristo. Por eso es que todo sacramento tiene materia, forma y ministro. Acuérdese, forma es sinónimo de fórmula. En este caso, sinónimo de fórmula, no sinónimo de figura, sino de fórmula. ¿Y qué es una fórmula? Un conjunto de palabras que el ministro pronuncia. Y aparte de eso, los sacramentos tienen un ministro que lo preside, lo realiza y lo celebra. Por ejemplo, perdón, ¿cuál es el ministro de la Eucaristía? Es el sacerdote, puede ser el obispo también. ¿Cuál es el ministro del matrimonio? El ministro del matrimonio no es el sacerdote. Adivine quién es el ministro del matrimonio. Pues resulta que el ministro del matrimonio es el marido y la mujer que se van a casar. Ellos son los ministros. El sacramento del matrimonio tiene esa particularidad. En el matrimonio, los ministros que hacen realidad ese sacramento son los esposos, marido y mujer. El sacerdote no. El sacerdote está ahí como un testigo que bendice esa unión matrimonial y nada más. ¿Sí? Entonces, acuérdense de eso, 3 elementos que componen los sacramentos. Los sacramentos son el canal de comunicación de la Iglesia, además. Miren esta división de los sacramentos, esta clasificación de los sacramentos. Están los sacramentos de iniciación cristiana. ¿Por qué se llaman de iniciación cristiana? Porque como su nombre lo indica, estos sacramentos los cristianos los recibimos en el inicio de la vida. El bautismo, ¿cuándo se lo recibe? Normalmente se lo recibe cuando uno es muy pequeño, es un bebé o es un niño muy pequeño. Algunos se descuidan y dicen, no, yo me voy a bautizar cuando sea viejo. Bueno, eso ya depende de alguna manera pues de la responsabilidad que cada uno tenga con su parte espiritual. Pero en el mundo católico, la mayoría reciben el bautismo siendo niños muy pequeños, ¿verdad? Por eso se llaman de iniciación, porque lo recibimos en los primeros años de la vida. Pregunta para Adrián Mite. Adrián, ¿sí me escuchan? Adrián Mite. Sí, profe. A ver, ¿por qué se llaman sacramentos de iniciación? Ya Gary me está aquí diciendo algo interesante también, muy bien. Nada, joven Mite. Mejor se desconectó, yo creo, el joven Mite. Dijo, esa pregunta está muy difícil. María Arellano, ¿por qué se llaman sacramentos de iniciación? Porque es con el que recibimos, por ejemplo, cuando nacemos. Es decir, se lo recibe en el inicio de la vida, en los primeros años de vida. Muy bien, eso es todo. Por eso se llaman de iniciación. A ver, usted mismo, María Arellano, mire la segunda clasificación. Dice sacramentos de curación. ¿Por qué cree que se llaman sacramentos de curación? A ver, María Arellano. Porque uno es el que sana el alma, digamos, y el otro Ajá. cura físicamente.
Ya, muy bien. A ver, ¿cuál sería el que sana el alma, según su opinión? El de penitencia. Muy bien. ¿Y el que sana el cuerpo? La unción de los enfermos. Muy bien, correcto. Correcto, así como lo dijo María Arellano. La penitencia se lo considera que cura el alma porque con el perdón de Dios se curan nuestros pecados, nuestras heridas del pecado. Y la unción de los enfermos es para pedir, es una oración para pedir la salud del cuerpo físico cuando está enfermo. Muchas veces estas oraciones son muy eficientes y funcionan muy bien, pero otras veces, jóvenes, otras veces ya no depende, ya la voluntad de Dios tiene que cumplirse y ya no se puede hacer más. No se puede hacer más, jóvenes. Aquí Gary Bravo dice, profe, me acuerdo que en el catecismo dijeron que los sacramentos se podría decir que son los pasos para ser santo. Muy bien. Sí, los sacramentos nos ayudan a santificarnos, siempre y cuando vivamos como seres racionales y tratemos de hacer siempre el bien. Los sacramentos, claro, nos santifican. Pero acuérdese que no se trata solo de recibir el sacramento. Se trata también de hacer obras buenas, ayudar a todo el que lo necesite. A ver, aquí yo quería indicarles algo, jóvenes, sobre los sacramentos de curación. A ver, les voy a poner este caso de la vida real y a cualquiera de ustedes les voy a preguntar, a ver si saben interpretar esto. Les voy a contar un caso muy personal. Actualmente, el día de hoy, en este instante, mi abuelito de parte de mi papá está en cuidados intensivos. Está en una UCI, él es muy ancianito, ya tiene como 90 años. Y los médicos pues ya han dicho que la medicina no puede hacer nada por él, que solamente toca esperar la muerte. A ver, atención, este es un caso de la vida real. A mi abuelito, como es católico, le llevaron el sacerdote, antes de que se ponga ya grave, que ahora ya no puede hablar ni nada, ¿no? Le llevaron el sacerdote para que se confiese, él se confesó, todavía estaba lúcido, podía hablar, etc. Le llevaron el sacerdote para que le dé la unción de los enfermos, recibió la unción de los enfermos. Y aquí dice que el sacramento de la unción de los enfermos es para curar el cuerpo de la persona. Y el sacramento de la confesión o penitencia es para curar el alma. A ver, atentos, les pregunto a ver si me lo saben responder. ¿Por qué si mi abuelito recibió el sacramento de la unción de los enfermos, su cuerpo no se curó? Y hoy está extremadamente grave en cuidados intensivos. ¿Por qué? Porque la unción de los enfermos solo no cura así físicamente, sino que el alma, para que cuando ya, por ejemplo, llegue la hora, ya vaya, se podría decir al cielo. Ya. Entonces los sacramentos en ese sentido no sirven para la salud física. Gary, ¿eso quiere decir? Se desconectó Gary, mejor. Está muy difícil esas preguntas que pone el profe, dice Gary. A ver, los demás, opiniones. ¿Qué nos dice Edward Barahona Bisueta? ¿Cuál es su opinión, Edward? Bueno, que su abuelito lastimosamente no pudo seguir bien porque es la voluntad de Dios, ¿no? O sea, Dios para cada persona tiene su misión y ya pues, o sea, ya le llegó el tiempo para ir a estar con Dios. Claro, por supuesto. Ese es otro punto importante que hay que tomar en cuenta. Todos los seres vivos cumplimos un ciclo vital. ¿Se acuerdan que eso nos enseñan desde la escuela? Y lo que siempre nos hacían aprender de memoria. ¿Cuál es el ciclo vital de los seres vivos? Nacer, crecer, reproducirse y morir. Así es. ¿Algunos nos vamos a salvar de ese ciclo? Todos vamos a llegar a la muerte. Así sea que alguien muera siendo niño o siendo jovencito, que no se case, que no tenga hijos, pero la muerte nadie se escapa. Entonces, por un lado,
jóvenes, los cuento esto, ¿saben por qué? Porque ustedes también tienen abuelitos y sus abuelitos poquito a poquito se van a ir haciendo ancianitos, viejitos y se van a ir enfermando. Y así como hoy en día mi familia está sufriendo, es obvio, es inevitable sufrir y preocuparse por el abuelito que está muy delicado, ¿no? Eso es natural del ser humano. Y así como hoy en día mi familia está sufriendo por eso, en algún momento a usted le va a tocar también sufrir por eso. ¿Y por qué yo le pongo este ejemplo de la vida real? Para que cuando a usted le llegue ese momento, usted tenga muchos elementos para comprender el dolor y la muerte. Y para que comprendiendo usted se sienta un poco más tranquilo y en paz. ¿Sí? Volvámonos a conectar para terminar de explicarles.